anunciando el reino. Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino. Muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes en todo el mundo. Estamos viviendo ahora un maravilloso tiempo, así que oremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias. Te amamos y te adoramos hoy. Gracias por la vida. Gracias por la vida que nos llega a través de Jesús, tu Hijo. Gracias por la vida que has preparado para nosotros desde toda la eternidad y que deseas que compartamos contigo para reinar en el cielo contigo y con todos los ángeles y santos. Padre Celestial, queremos comenzar esa vida aquí en la tierra porque esa es tu voluntad para nosotros, que empecemos a conocer esta unidad de voluntad, de unir nuestra voluntad humana a tu propia voluntad divina, incluso mientras vivimos en el tiempo aquí en la tierra. Invitamos a la voluntad divina de la Trinidad a que habite, reine y viva en nosotros, fluyendo por nuestra memoria, intelecto y voluntad. Y te pedimos esto especialmente por la intercesión de María, la Reina de la Divina Voluntad, que no solo fue concebida sin pecado original, sino que fue concebida perfectamente en esa unidad de voluntad, que es la vida del cielo, que es la vida del reino. Así que te pedimos de nuevo, Madre bendita, ayúdanos a saber qué significa siempre y en todo lugar vivir en la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, Reina de la Divina Voluntad, ruega por nosotros y todos los ángeles y santos rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me gustaría comenzar esta mañana con una pequeña enseñanza sobre María del Catecismo antes de volver a adentrarnos en el volumen 12 del Diario de Luisa. Y esto es del número 494 del Catecismo. Y dice lo siguiente. Dice, desposando la voluntad divina para la salvación de todo corazón, sin un solo pecado que la detuviera, María se entregó por completo a la persona y a la obra de su Hijo. Me encanta esa frase inicial, desposando la voluntad divina para la salvación de todo corazón. Así que María es ciertamente la esposa del Espíritu Santo, pero si es la esposa del Espíritu Santo, también es la esposa de la Santísima Trinidad, porque las tres personas son una sola. Y como sabemos, esa naturaleza divina se entiende mejor en términos de la voluntad de Dios, porque es precisamente la voluntad de Dios la que une a las tres personas en una sola. Y por eso es interesante que el Catecismo use la palabra desposar. La palabra desposar, como sabes, proviene de la palabra esposo. Es una palabra hermosa para hablar de cómo estamos unidos a Dios y a su voluntad. Recientemente estuve en el sur de Texas dando algunas charlas
Y una mujer se me acercó después porque yo había estado hablando sobre cómo en los escritos de Luisa, como sucede tan a menudo en los escritos místicos, lo que escuchamos es un amor muy íntimo, de tipo esponsal, entre Dios o Jesús y la persona, el místico. Y esto ciertamente también es muy cierto en los escritos de Luisa Picarreta. Hay una intimidad hermosa allí que incluso puede sonar física a veces, pero debemos recordar que siempre se trata de experiencias espirituales que están ocurriendo de manera mística. Pero en cualquier caso, mientras hablábamos de eso y del hecho de que a algunas personas les cuesta trabajo porque les parece demasiado íntimo, esta mujer se acercó y me dijo, «Bueno, padre», dijo, «esto es lo que yo pienso». Ella dijo, «¿Quién conoce mejor al esposo que su esposa, su novia?» Y ella dice, «Quizás Dios quiere que lo conozcamos a Él y a su voluntad, que es la esencia misma de su vida, su sustancia. Quizás Dios quiere que lo conozcamos de la misma manera en que una esposa conoce a su esposo. Y tal vez ese sea realmente el tipo de amor, intimidad y unidad que Él desea para todos nosotros». Y si lo piensas, esa es de hecho la vida del cielo, esa unidad de vida, la vida eterna con la Santísima Trinidad. Por eso tiene perfecto sentido que el Catecismo utilice aquí la palabra desposorio para hablar de la unidad de María con Dios, diciendo que ella se entregó de todo corazón, sin un solo pecado que la retuviera, a la persona y a la obra de su Hijo. Y ciertamente eso es lo que Dios quiere para todos nosotros, ese desposorio. Sabes, a veces hablamos del matrimonio místico en la literatura de los escritos místicos, especialmente en la tradición carmelita. Pero esto es, San Aníbal dice que esto va incluso más allá. Él dice que este es un desposorio que realmente no hemos conocido antes. Y en este desposorio Dios quiere que nuestra voluntad humana esté tan perfectamente unida a su voluntad divina y a todo lo que Él es, hace y opera en nosotros, de modo que nunca haya una separación entre nosotros. ¿Y por qué es eso tan importante? Bueno, porque esa era la naturaleza de la vida de Jesús. Esa fue la encarnación, esa fue la manera en que la divinidad de Cristo estuvo tan perfectamente unida a su humanidad. Y nuevamente en el Catecismo, esta vez en el número 470, se habla de esta unidad de la voluntad de Dios, la voluntad del Hijo de Dios, la segunda persona, la voluntad divina de la Trinidad unida con la voluntad humana de Jesús. Y por supuesto, la voluntad es tan importante porque realmente es donde todo reside. Todos nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras necesidades, nuestros anhelos, todo proviene de nuestra voluntad. Así que cuando María está desposada con la voluntad divina por un acto de la gracia de Dios, porque en realidad María no eligió ese momento para ser concebida, fue la voluntad y la elección de Dios. Pero aún así María tuvo, incluso en ese momento, que dar su consentimiento. Como ella dice hermosamente en la obra de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, María aún pudo dar su fiat incluso en ese momento de su concepción. ¿Por qué? Porque la voluntad divina ya está ahí, presente, activa y viva en su vida y en su humanidad como criatura. Y por supuesto, como sabemos, ella también es la única que pasó toda su vida sin perder jamás esa unidad de voluntad con la voluntad de la Santísima Trinidad. Y así, con esa pequeña introducción, me gustaría continuar hoy con el diario de Luisa Picarreta. Este es el volumen 12, nuevamente, que hemos estado estudiando desde hace algunos meses. Y esta entrada del diario es del 15 de abril de 1919. El título dice, ya sea en la creación o en la redención, Dios ha hecho primero las cosas menores como preparación para las mayores. Estas, como la resurrección de Jesús, son figura del reinado de su divina voluntad. Así que Luisa escribe, me estaba fundiendo en la santa voluntad de mi siempre amado Jesús,
Junto a Él, mi intelecto se perdía en la obra de la creación, adorando y agradeciendo a la Suprema Majestad por todos y por todo. Y entonces mi dulce Jesús, todo amor, me dijo: Hija mía, al crear el cielo, primero creé las estrellas como luminarias menores. Luego creé el sol como luminaria mayor, dándole tal luz que eclipsara a todas las estrellas, como si las ocultara en sí mismo, y constituyéndolo rey de las estrellas y de toda la naturaleza. Es mi costumbre hacer primero las cosas menores en preparación para las cosas mayores, y éstas como complemento de las menores. El sol, mientras es mi portavoz, oculta por completo a las almas que formarán su santidad en mi voluntad. Los santos que han vivido en el espejo de mi humanidad, como en la sombra de mi voluntad, serán las estrellas. Aquellos que formarán su santidad en mi voluntad, aunque vengan después, serán los hijos. Así que Jesús, como siempre, está tratando de ayudar a Luisa y a nosotros a entender cómo esta enseñanza nueva y divina, esta nueva, ciertamente no una nueva revelación, sino este nuevo entendimiento divino de las enseñanzas de nuestra fe, especialmente de las Escrituras y de la doctrina, cómo esto pudo desarrollarse a lo largo de los siglos. Verán, incluso en el Antiguo Testamento, tan pronto como Adán y Eva cayeron, Dios comenzó el proceso de restaurar el reino de su voluntad a nosotros los seres humanos. El gran amor y la misericordia de Dios comienzan tan pronto como Él ve la necesidad de esa restauración. Y como dijimos la semana pasada, esa restauración realmente podríamos decir comienza con la Inmaculada Concepción, porque esa es la disposición especial de Dios para preparar el camino, como Juan el Bautista y María, preparando el camino para el Hijo de Dios, para el Mesías, el Emmanuel, para que nuestro Salvador venga y nazca aquí en la tierra como uno de nosotros, en quien la restauración de este reinado de la voluntad de Dios va a venir a la tierra en la persona de Jesús de manera perfecta, y luego también restaurando a través de la Iglesia ese reinado de Dios aquí en la tierra. Y así, el Adviento es realmente la temporada sobre esta restauración, este regreso venidero del reino de la voluntad de Dios a la tierra. Y así, Jesús dice, como en todas las cosas, si pensamos en nuestro propio desarrollo humano en la vida, cada uno de nosotros a nuestra manera, crecemos, ya sabes, desde pequeños cigotos en el vientre de nuestra madre hasta convertirnos en un embrión, en un niño, nacer, tener vida, ser un infante en la tierra y poco a poco nos convertimos en adultos. Crecemos hasta la adultez y luego a nuestros años de madurez. Y así Dios, a lo largo de todo el camino, tiene un plan en el tiempo para que cada uno de nosotros, en nuestras vidas individuales, crezcamos físicamente. Pero también hay un plan que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para que crezcamos espiritualmente. ¿Y no es maravilloso que ninguno de nosotros vaya a hacer eso exactamente de la misma manera? Porque cuando Dios crea nuestra alma, en realidad crea ese camino, esa senda, esa manera única y singular en la que Él se va a unir con nosotros y así formar su propia vida divina junto con nosotros en nuestros cuerpos y almas. Y esto sucede con el tiempo y, ya sabes, cada uno de nosotros puede mirar atrás, con suerte, y ver cómo eso ha ocurrido en nuestras vidas. Podemos decir, bueno, quizás no empecé siendo el cristiano o católico más devoto del mundo, pero puedo ver cómo, a través de los acontecimientos de mi vida, Dios me ha ido revelando gradualmente su voluntad. Poco a poco me ha ido acercando más y más a Él, a través de las penas de la vida, de las tragedias y, por supuesto, también de las alegrías, de las maneras en que he llegado a conocer a Dios y a aprender mi fe a través de la Iglesia,
a través de todas las personas que la han compartido conmigo. Así que Dios comienza con las cosas pequeñas, ¿sabes? Él hace primero las cosas menores e incluso le dice a Luisa, ¿sabes? Cuando llamé a estos pescadores, a estos 12 apóstoles, no podía darles, ya sabes, todo el catecismo de una vez. Nunca lo habrían entendido. Tenía que ir poco a poco. Tenía que compartir con ellos a través de mi enseñanza, de mi persona y de mi ejemplo, de mi amor por ellos, todo lo que estaba contenido, lo que iba a estar contenido en el futuro como en una semilla, pero ellos no podían comprenderlo todo de una vez. Bueno, nosotros tampoco podemos, así que tenemos que asimilarlo poco a poco. Y las maravillas, ¿sabes? Una de las maravillas de la Iglesia es que por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, la Iglesia ha progresado a lo largo de los años en nuestra comprensión de estas verdades de Cristo y de su palabra, de la palabra hecha carne en la Iglesia y en nuestras vidas. Así que poco a poco cada uno de nosotros va a crecer en nuestra fe y en nuestra unidad y nuestra unión con Dios. Y eso es todo lo que Jesús está diciendo aquí. Y Él dice, es mi costumbre hacer primero las cosas pequeñas y luego hacer las más grandes. Y Él dice, así que ustedes, que ahora están llamados a hacer lo más grande, ya saben, a vivir la forma más elevada de la vida espiritual de unidad con Dios, que es esto que Dios nos ha dado ahora, el camino hacia esto, este modo más alto y más perfecto, de vivir la santidad de Dios mismo. Él dice, ustedes van a ser como el sol, no como esos, las otras pequeñas estrellas que ven como, ya saben, pequeños puntitos de luz en el cielo. No, ustedes van a ser como el sol. Y por supuesto, no por ningún mérito propio, ni siquiera por alguna virtud nuestra, sino por el don gratuito de su amor hacia nosotros y por su propia santidad divina. Así que podemos ver esto en María, quien ciertamente es, ya saben, un sol en los cielos, una gran estrella. La llamamos la estrella de la evangelización, la estrella de la nueva evangelización, como la llamó Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios fue derramada tan abundantemente y tan perfectamente en su alma en el momento de su concepción, que ella comparte la misma santidad de Dios por la gracia. Así que lo que hizo Dios fue, ya saben, Él dijo, bueno, para que mi Hijo Jesús se encarne, debemos tener una criatura, un ser en quien nuestra propia santidad habite por la gracia. Ya saben, no por naturaleza. María no es Dios por naturaleza. Pero ella está ahí como aquella en quien he elegido derramar tal abundancia de la plenitud de gracia, como decimos en el Ave María, y como el ángel Gabriel le dice, Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna gracia que le faltara a María en su concepción. Y así esta plenitud de gracia es también la plenitud de la santidad de Dios. Y por eso María es la reina de la divina voluntad, porque es a través de ella que Dios nos llama a compartir la plenitud de la gracia mientras oramos, a compartir la plenitud de la propia santidad de Dios como su don gratuito y acto de misericordia. Y así, Él dice, aquellos que van a vivir esta plenitud de la gracia y la santidad de Dios van a brillar como el sol. Y de hecho, todos esos actos nuestros actos humanos, realizados en la divina voluntad, con la divina voluntad obrando en ellos, serán incluso soles en sí mismos, que formarán nuestro camino hacia el cielo cuando muramos. Así que Jesús dice, yo también tuve este orden en la redención, porque mi nacimiento fue sin alarde, más bien fue descuidado. ¿Sabes? Mientras nos preparamos para la Navidad, todos montamos nuestros pequeños pesebres y recordamos la pobreza de Jesús, no solo la pobreza del frío y el establo áspero en el que estaba, sino la pobreza de tener, al menos en ese momento de su nacimiento, solo a estos pastores pobres, humildes, sencillos y marginados que vinieron a visitarlo. Bueno, Dios lo eligió así, ¿ves? Él destinó a esos pastores a ser los que vendrían a Él
¿Por qué? Porque eran considerados unos don nadie, no eran nada en el mundo en la época de Jesús. Así que él dice, mi infancia fue ante los hombres sin el esplendor de las grandes cosas. Mi vida en Nazaret fue tan oculta durante 30 años que viví como ignorado por todos. Es un misterio increíble, ¿no es así? Que aquí Jesús, quien era el Hijo de Dios, vino a la tierra asumiendo nuestra propia humanidad, que Jesús, el divino Hijo de Dios, permaneció completamente desconocido durante 30 años. Es simplemente un misterio increíble y tan propio de Dios, como dice la canción, ¿no es así? ¿No es eso justamente como es Dios? Mi vida fue tan oculta que viví como ignorado por todos. Me adapté a hacer las cosas más pequeñas y comunes de la vida humana. En mi vida pública hubo algo de grandeza. Eso fue cuando salió a predicar y a realizar milagros, ya sabes, todas las cosas que hizo. Expulsar demonios, sanar a los enfermos y a los que sufrían, convertir a las personas. Eso podría llamarse grandes prodigios, grandes obras. Pero entonces, ¿quién conocía mi divinidad? Él dice realmente nadie, ni siquiera los apóstoles. Así que parte de la historia de los evangelios es ver cómo estos apóstoles van aprendiendo quién es Jesús y llegan a reconocerlo como el Hijo de Dios. Y eso, por supuesto, alcanza una especie de punto culminante en la vida de los apóstoles cuando Jesús les pregunta quiénes son. Y San Pedro le da la respuesta correcta. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y así él dice, pasé en medio de las multitudes como otro hombre más, tanto así que cualquiera podía acercarse a mí, hablarme e incluso, como de hecho sucedió, también despreciarme. En otras palabras, su humanidad seguía siendo tan humana, tan ordinaria en otros aspectos que la gente incluso podía despreciarlo. Ciertamente no podrían hacer eso si su divinidad fuera visible para todos. Cierto, dice él, fue su propia ceguera, la ceguera de su voluntad humana, lo que les impidió ver su divinidad. Pero aún así, no era algo obvio para todos. Entonces, interrumpiendo el discurso de Jesús, le dije, «Esta es Luisa. Jesús, mi amor, qué tiempos tan felices fueron aquellos, y aún más felices aquellas personas que, con solo quererlo, podían acercarse a ti, hablarte y estar contigo». Así que Luisa, como todos nosotros, estoy seguro de que podría decir que debió ser maravilloso ver a Jesús, ya sabes, aquí en la tierra, el Verbo hecho carne, caminando, hablando, amando, y la belleza de su rostro, y sus ojos, y el toque de su mano. Qué gran privilegio y bendición fue eso para la gente en la tierra en ese tiempo. Pero Jesús dice, «Pero hija mía, solo mi voluntad trae la verdadera felicidad». Verás, no era solo su persona lo que les daba felicidad. Era la voluntad de Dios operando en su humanidad lo que sería su felicidad. Él dice, «Solo mi voluntad encierra todos los bienes en el alma, y haciéndose una corona alrededor del alma, la constituye al alma reina de la verdadera felicidad». Solo las almas que viven en mi voluntad pueden ser las reinas alrededor de mi trono, porque participan, comparten de mi propia voluntad. Además, esto es tan cierto que esas personas realmente no eran felices. Es decir, aquellos que lo vieron en la tierra, muchos me vieron, pero no me conocieron porque mi voluntad no residía en ellos como centro de vida. Nuevamente, la ceguera de nuestra voluntad humana desde la caída de Adán y Eva, que vino a través del conocimiento del bien y del mal, de modo que una vez que Adán y Eva supieron lo que era el mal, sus ojos se cerraron en muchas ocasiones, en muchos casos, al bien, es decir, a la verdad, a la belleza de quién es Dios y de quién quiere que seamos. Así que Él dice, porque mi voluntad no estaba en ellos como el centro de su vida, no podían verme, no podían reconocerme por quien realmente era. En consecuencia, a pesar de verme, permanecían infelices.
Además, solo aquellos que tuvieron el bien de recibir la semilla de mi voluntad en sus corazones se dispusieron a tener el bien de verme resucitado. Así que aquí está diciendo que hay una semilla de vida, hay una semilla de la voluntad de Dios que Él nos da, que Él planta en nosotros. Y Él dice que cuando Dios elige darnos esa semilla y nosotros respondemos a ella, ese es el comienzo de este proceso de crecimiento de su voluntad divina, de nuestro conocimiento de su voluntad divina, de nuestra aceptación, de nuestro fiat a su voluntad divina en cada una de nuestras vidas. Y como acabamos de escuchar en el párrafo inicial, eso lleva tiempo. Sucede a lo largo de toda una vida, no sucede de inmediato, aunque Dios ciertamente puede, cuando así lo desea, darnos gracias bastante extraordinarias para conocer su voluntad. E incluso algunas personas pueden llegar a conocerla casi de inmediato cuando la escuchan por primera vez. Pero la mayoría de nosotros, e incluso aquellos que la aceptan desde el principio, todavía tienen que seguir creciendo. Nunca dejamos de crecer en nuestra vida humana, en nuestra vida espiritual y en la vida de la propia santidad de Dios. Así que Él dice que aquellos que tuvieron el bien de recibir la semilla de mi voluntad en sus corazones estaban dispuestos a tener este gran don de verme también resucitado. Recuerden, no todos vieron a Jesús después de su resurrección, así que está diciendo que hubo un don especial, un don extraordinario y diferente que era necesario para que estas almas lo vieran después de la resurrección. Y como sabemos, Santo Tomás, el apóstol incrédulo, no estaba allí cuando Jesús vino por primera vez. ¿Por qué? Porque tal vez necesitaba un poco más de preparación. Su semilla necesitaba ser alimentada un poco más, cuidada, para que él estuviera listo para ese momento en que se encontrara con el Señor resucitado. Y eso nos pasa a todos, ¿verdad? Así que Jesús está diciendo que es esa visión de su vida resucitada la que ahora se convierte en una especie de imagen o símbolo de la manera en que el alma que va a recibir este gran don del conocimiento, de la comprensión de su voluntad divina, que esto es una imagen también para aquellos a quienes se les concede este don para poder conocerlo en su vida resucitada. Así que Él dice, ahora el portento, es decir, el gran signo, y el poder de mi redención fue la resurrección. ¿Ves dónde fue confirmada la redención, nuestra salvación? Por la resurrección de Jesús mismo, que más que un sol refulgente coronó mi humanidad. Mira, fue la coronación de toda la vida y muerte de Jesús. Cada acto que Él realizó conducía a esta gloria coronadora de la resurrección. Él dice, incluso mis actos más pequeños brillaban, emitiendo tal esplendor y tales maravillas que dejaban estupefactos al cielo y a la tierra. Mi resurrección será el principio, el fundamento y la consumación de todos los bienes, y la corona y la gloria de todos los bienaventurados, porque mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente mi humanidad. La resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque es el signo más perfecto de su divinidad habitando en su humanidad. Verás, solo Dios podía resucitar a los muertos y devolverle la vida resucitada al cuerpo de Jesús. Es el sol de la religión católica y es la verdadera gloria de todo cristiano. Verás, la resurrección es la cumbre de todo, es el sol de nuestra religión católica, la verdadera gloria de todo cristiano, porque sin la resurrección habría sido como el cielo sin el sol, sin calor y sin vida. Ahora Él quiere decir, mi resurrección es el símbolo de las almas que formarán su santidad en mi divina voluntad. Así que la resurrección ahora se convierte en el símbolo de aquellos que están llamados a vivir de esta manera. Los santos de los siglos pasados, dice Él, fueron simbolizados por mi humanidad, es decir, por su vida humana.
Así que durante casi 2000 años de la Iglesia, Dios nos ha estado enseñando a través del don del Espíritu Santo a vivir esto, su humanidad, a estar unidos a Él en su humanidad, a imitar su humanidad, como tenemos en una hermosa obra de Tomás de Kempis, La imitación de Cristo. O como vemos en las vidas de tantos santos, ese deseo de imitar, quizás en particular, un aspecto de la humanidad de Jesús. Quizás sea su profunda obediencia, o su extrema pobreza, o tal vez su pureza de corazón, o su inmensa caridad, o su asombrosa capacidad de sanar, o su constante cuidado por los más pobres. Eso es todo. Todos en la Iglesia buscamos imitar esa humanidad de Jesús, lo cual es necesario, porque eso es lo que conocemos, eso es lo que podemos ver en los Evangelios y en la vida y muerte de Jesús. Otros quizás como San Francisco de Asís también han querido imitarlo, incluso en su pasión y muerte, para poder compartir con él incluso su sufrimiento más profundo y grande en la cruz. Y aunque resignado, él dice, no tuvieron una actitud continua en mi voluntad, por lo tanto, no recibieron la impronta del sol de mi resurrección, sino la impronta de las obras de mi humanidad antes de la resurrección. En consecuencia, serán muchos. Así que esto es, ya sabes, él está diciendo esto, todos aquellos que han venido antes han vivido en la humanidad de Jesús. Ellos han manifestado, a través de sus propias vidas, sus virtudes, su ejemplo y sus oraciones, su amor por las almas y por Dios. Nos han dado un hermoso testimonio de la humanidad de Jesús, pero Él dice que todavía había algo que faltaba, que no estaba completamente realizado en ellos como lo estaba en María y en Jesús. Y dice que esto era lo que él llama la actitud continua en mi voluntad y de mi voluntad, que no es simplemente hacer la voluntad de Dios como algo externo, sino tener la actitud de desposarse, esta unidad esponsal con la voluntad de Dios en cada momento de nuestras vidas. Verán, esto, dice él, es lo que hace que esta nueva y divina santidad sea una nueva comprensión de cómo Dios nos llama a ser uno con Él aquí en la tierra así como en el cielo, porque es el cumplimiento de la oración de Jesús. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que Él dice que ellos hicieron las obras de mi humanidad y tienen los frutos de esas obras de mi humanidad. Pero Él dice que había, por lo tanto, hay muchísimos, porque la humanidad de Jesús es lo suficientemente clara para que todos la veamos. Pero dice, y estas almas como estrellas formarán los hermosos adornos en el cielo de mi humanidad. Pero los santos que van a vivir ahora en mi voluntad y mi querer, ellos simbolizarán mi humanidad resucitada, mi vida resucitada donde la divinidad es tan claramente visible. Y dice que serán pocos. De hecho, mi humanidad antes de la muerte fue vista por muchas multitudes y muchedumbres de personas. Pensamos en los miles reunidos en las laderas cuando Él alimentaba a las multitudes. Solo los creyentes, los más dispuestos. Y dice, pero pocos vieron mi humanidad resucitada. Solo los creyentes, los más dispuestos. Y puedo decir que solo aquellos que contienen la semilla de mi querer. Porque si no tuvieran la semilla, les habría faltado la visión necesaria para poder ver mi humanidad resucitada y gloriosa, y así ser también espectadores de mi ascensión al cielo. ¿Ves? La divinidad que resplandece en la voluntad divina la vemos tan claramente en Jesús resucitado, en su vida gloriosa. Él dice que solo unos pocos, ni siquiera sabemos si había más de 100. Sabemos que había otros discípulos además de los apóstoles. Ciertamente nuestra bendita Madre. Había otros discípulos allí, pero nadie sabe exactamente cuántos. Pero no se acercaban ni de lejos al número de los que habrían visto a Jesús antes de su muerte. Así que Él dice, pero si aquellos que tenían la semilla de mi voluntad,
es decir, el deseo, aquellos que estaban preparados para ello, que habían sido preparados para este don. Él dice que se les concedió esta gracia de ver a Jesús resucitado, de verlo en su resurrección, y dice que por lo tanto también fueron testigos de su ascensión al cielo. Ahora dice, si mi resurrección simboliza a los santos que viven en mi voluntad, y esto con razón, es porque cada acto, cada palabra y cada paso, etc., realizados en mi voluntad, son una resurrección divina que recibe el alma. Es una huella de gloria que ella experimenta. Es salir de sí misma, de su humanidad, para entrar en la divinidad y esconderse en el sol refulgente de mi voluntad. Ama y trabaja, piensa y actúa. ¿Por qué sorprenderse si el alma queda completamente resucitada y fundida en el mismo sol de mi gloria y simboliza mi humanidad resucitada? Verás, es un misterio impresionante y profundo, ¿no es así? Que podamos compartir aquí en la tierra este misterio de la resurrección de Jesús. Y sin embargo, ¿no es eso exactamente lo que sabemos incluso por la Escritura? Que incluso ahora estamos llamados a participar en la vida resucitada de Cristo. De hecho, en el Catecismo nuevamente, en el número 1003, dice: unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes ya participan verdaderamente en la vida celestial de Cristo resucitado. Verás, debido a nuestro bautismo y a la inhabitación de la Trinidad, nosotros los creyentes, los cristianos, ya participamos verdaderamente en la vida celestial de Cristo resucitado, pero sigue siendo una vida oculta con Él, con Cristo en Dios. San Pablo dice que el Padre ya nos ha resucitado con Él y nos ha hecho sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Verás, ya compartimos la vida resucitada desde el momento de nuestro bautismo, entramos en la iglesia, pero la inmersión en el agua y el salir de ella es lo que simboliza el misterio pascual que ahora vamos a compartir por, con y en Cristo. Verás, la muerte y resurrección, el misterio pascual, siempre significa muerte y resurrección porque significa su Pascua, su paso de la muerte a la vida. Y así ya estamos compartiendo esta vida resucitada con Cristo, pero Él dice que cada acto que hacemos en su voluntad y que su voluntad realiza en nosotros es una resurrección. ¿Por qué? Porque en cada acto primero debo morir a mi voluntad humana para que la voluntad divina sea elevada, para que surja, para que se eleve en mi acto humano. Así que Él dice que por eso es salir de nosotros mismos, así como nuestras almas saldrán de nuestros cuerpos cuando muramos. Es una entrada en la divinidad, en la voluntad de Dios. Y luego Él dice, nos escondemos en ese acto, en este sol brillante de la voluntad de Dios, y junto con ese sol, esa gloria de Cristo resucitado, pensamos y actuamos, amamos, caminamos, trabajamos, comemos, respiramos. Ya sabes, nuestro corazón late, siempre sin embargo con el sol de la voluntad divina reinando en el Cristo resucitado. Y Él dice, ¿por qué maravillarse si el alma permanece completamente resucitada y fundida en este sol de mi gloria y de mi humanidad resucitada? Pero Él dice, son pocos los que se disponen a esto, porque incluso en la santidad, es decir, en seguir este modo de vida, las almas a menudo quieren algún bien propio. Así que ves, para tener esta semilla que debe ser regada y cuidada y nutrida para poder crecer hasta dar fruto, la plenitud de la planta, la vida de la voluntad de Dios en nosotros, para producir el fruto del reino, Él dice. Incluso en esto, en este proceso, tantas almas todavía quieren algo para sí mismas. Él llama a eso a menudo interés propio. ¿Sabes? No es cierto que la mayoría de nosotros
Todos nosotros de alguna manera en nuestra vida, sabes, todavía vamos a velar por nosotros mismos cuando llega el momento que en todas nuestras vidas hay algo que queremos tomar para nosotros mismos. Y Jesús reconoce esto. Incluso en los evangelios, Él habla mucho sobre la recompensa, ¿verdad? Habla sobre la recompensa del cielo en contraposición al castigo del infierno. Así que sabemos que no es malo desear las cosas buenas del reino de Dios. Pero al mismo tiempo, Él dice que en este modo de vida, cada acto que hagas debe ser una muerte a ti mismo, como Él dice. A menos que mueras a ti mismo, no puedes vivir para el reino de Dios. Así que a través de esos actos de morir a nuestra voluntad humana y a nuestros propios deseos y anhelos, Él dice, entonces esta vida resucitada va a florecer y crecer en nosotros. Pero Él dice que, de nuevo, no serán muchos. Así que Él dice, además, se necesita mucho para disponer a las almas a despojarse de sus propios bienes. De nuevo, ya sabes, para realmente lo llamamos desapego en la vida espiritual. Sabes, usamos muchas cosas en nuestras vidas. La pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud hacia ellas? ¿Cuál es nuestra intención y deseo respecto a esas cosas? Así que el espíritu de disponernos, de despojarnos, ¿ves? De soltar, de desapegarnos incluso de las cosas que pensamos que son tan importantes en nuestras vidas. Incluso Jesús dirá de las cosas espirituales. Incluso de los sentimientos que podamos obtener, que podamos experimentar de las cosas espirituales. Al final, de todo debemos desprendernos para poder vivir esta plenitud de gracia en el reino de Dios. Y Él dice, por lo tanto, no serán muchos, pero tú no eres del número de los muchos, sino más bien de los pocos. Así que permanece siempre atento a mi llamado y a tu vuelo continuo. Ahora podríamos sentirnos, ya sabes, un poco desanimados por esta idea de que no muchos entren en este reino de la voluntad de Dios. Pero recuerda, Jesús dice lo mismo muchas veces en el Evangelio. Dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Él, ya sabes, le preguntan, Señor, ¿serán muchos los que entren en el reino de los cielos? ¿Y qué responde Él? Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque el camino que lleva a la perdición es ancho y muchos lo siguen, pero el camino que lleva al reino es estrecho y serán pocos. Así que incluso en los evangelios, Jesús nos está diciendo lo mismo y nos lo dice no para desanimarnos y pensar, oh, bueno, yo nunca podré lograrlo por mí mismo. O como dice un amigo mío, yo me conformo con apenas colarme por las puertas del cielo. ¿Sabes? No busco ser un gran santo. Solo quiero entrar por las puertas. No, Jesús está diciendo, mira, te he dado todo lo que necesitas. He hecho completamente posible que vivas en este reino de mi voluntad. E incluso, hermanos y hermanas, si están escuchando mi voz hoy, significa que Dios ya ha plantado esta semilla en su alma, porque sin esa semilla ni siquiera podrían estar escuchando mis palabras. No significarían nada para ustedes. Y no reconocerían la bondad y el amor que Dios ha derramado en estas palabras que nos ha dado a través de la pequeña hija de la divina voluntad. Así que la semilla está ahí, pero lo que Él dice es que debemos ser capaces de recibir esa semilla. Debemos ser capaces de decirle sí, de dar nuestro fiat en cada momento como lo hizo María. Y eso, por supuesto, es el gran desafío. Y ninguno de nosotros puede hacerlo perfectamente. Pero Jesús también hace una gran promesa. Él dice, lo que tú no puedas hacer, te prometo que yo lo supliré. Yo cubriré esos vacíos en tu vida donde pueda entrar el interés propio, donde tu voluntad humana quiera tomar el control. Y Él dice, yo lo supliré por ti. Pero el hecho de que siempre nos llame no nos exime de seguir creciendo, de hacer que nuestros actos sean continuos, de hacer que nuestra entrega sea continua. ¿Ves? Una muerte continua a nuestra voluntad humana, que siempre está ahí y siempre quiere tener vida en nosotros, pero una muerte continua a ella, no porque sea mala, sino porque Dios quiere darnos
algo infinitamente mayor, que es la vida resucitada de su voluntad divina, viniendo a vivir, moverse y actuar en nuestro ser y en todo lo que hacemos. Así que él dice, por eso Luisa y a cada uno de ustedes deben estar atentos a este llamado y deben hacer que su vuelo, su recorrido en mi voluntad sea continuo. Verán, no quieren tener lagunas ahí dentro en la medida de lo posible. Sí, Jesús las cubrirá por nosotros, pero también permitimos entonces que se formen nubes entre nosotros y ese sol de su vida resucitada. Así que Él dice, quiero que hagan esos actos tanto como puedan, como un pájaro volando en el aire. Piensen en eso, ya saben, ahí está el pájaro batiendo sus alas. Está haciendo sus actos en la divina voluntad. Él quiere que seamos continuos porque en cuanto ese pájaro deja de batir sus alas, ¿qué va a pasar? Va a caer directamente al suelo. Así que Él está diciendo, mantén tus alas batiendo, mantén tus actos continuos. Manténlos siempre unidos a mí, con todos mis actos hechos en la voluntad del Padre. Y luego Él dice, serás contado entre esos pocos y tú mismo estarás conmigo como un hijo en el reino de los cielos. Bien, continuamos ahora con el siguiente pasaje, que es del 19 de abril de 1919. La Santísima Humanidad de Jesús ha restablecido la armonía entre el Creador y la criatura. La palabra que viene a la mente de inmediato, por supuesto, es Jesús, el sacerdote, el mediador. Jesús, quien es el que reconcilia y vuelve a unir, restablece esta armonía entre el cielo y la tierra, entre nosotros, las criaturas de Dios y Dios el Creador. Así que, continuando en mi estado habitual, dice Luisa, me sentía completamente afligida. Así que, ya sabes, a Luisa se le ha dado esta increíble enseñanza y don divinos, pero aún así sufre mucho. Ella está afligida interiormente, exteriormente. Así que no, ves, tan a menudo en la vida pensamos, oh, bueno, una vez que empiece a vivir de esta manera y tenga esta unidad con Jesús, mi vida será perfectamente feliz y contenta y ya no tendré más sufrimiento. Bueno, piénsalo de nuevo, porque sabemos por la vida de los santos que, de hecho, cuanto más nos acercamos a Dios, más nos acercamos a su muerte y resurrección. Así que cuanto más nos acerquemos a su pasión, más afligidos de hecho podríamos sentirnos nosotros mismos. Y por eso no vemos eso como un castigo de Dios. Quizás lo vemos como su gran regalo para nosotros, atrayéndonos más profundamente a su propia vida. Así que Luisa dice, mi siempre amado Jesús, al venir, me abrazó, rodeando mi cuello con su brazo, y me dijo, hija mía, ¿qué te pasa? Como probablemente Jesús nos diría a todos nosotros cuando estamos abatidos y desanimados, decepcionados por las cosas que suceden en nuestras vidas. Jesús dice, tu aflicción pesa sobre mi corazón y me hiere más que mis propios dolores. Verán, Jesús está tan unido a ella que su aflicción, y creo que aquí Él no solo se refiere a su sufrimiento, sino que, como dice Santa Teresita, me molesta estar molesta. Luisa está afligida porque está pasando por una aflicción. Y fíjate, ahí tenemos una elección. Hay un momento en el que esa aflicción puede hacernos sentir más angustiados y afligidos, o puede acercarnos más a Cristo y a su voluntad. Así que Él dice, cuando te afliges porque estás sufriendo, haces que mi propio corazón sufra. Él dice, pobre hija, me has consolado tantas veces y has tomado sobre ti mis dolores. Ahora quiero consolarte y tomar tu dolor sobre mí. Y entonces Jesús me sostuvo fuertemente contra su corazón, sacándome de mí misma. Añadió, levántate, hija mía, entra en mi divinidad para poder comprender mejor y ver mejor lo que hizo mi humanidad en favor de la criatura. Interesante. A veces hará que Luisa entre en su humanidad para ver lo que hizo su divinidad. De hecho, parece que ese es el caso con mayor frecuencia, pero aquí le está pidiendo a Luisa que entre en su divinidad para ver lo que su humanidad ha hecho por nosotros, es decir, sufrir y morir por nosotros. Luisa dice, no sé cómo explicar lo que entendí. En muchas cosas me faltan las palabras.
Solo puedo decir lo que mi dulce Jesús me dijo. Así que ves, Luisa no solo está escuchando palabras, está experimentando las cosas que Jesús quiere que ella sepa. ¿Por qué? Porque su misión es transmitírnoslo a nosotros. Así que Él quiere que ella lo conozca de la manera más profunda y completa posible. Para darle ese conocimiento, la saca de su cuerpo. Nosotros no tenemos que salir de nuestros cuerpos para obtener ese conocimiento porque tenemos los escritos de Luisa, 36 volúmenes, y otras obras hermosas. Pero Luisa, para ser la persona en quien Él va a depositar este nuevo entendimiento, tiene una vida especial, una experiencia especial, y parte de ella ni siquiera puede comprenderla ella misma y puede que ni siquiera la recuerde. Pero ella dice, al menos puedo comunicarte lo que Jesús me dijo. Así que Él le dice, hija mía, mi humanidad fue el único instrumento que reordenó la armonía entre el Creador y la criatura. ¿Ves? Ciertamente la voluntad divina estaba operando en esa humanidad, así que la humanidad de Jesús nunca actúa sola. Pero Él está diciendo que sin su humanidad nunca podría haber sucedido, ¿ves? ¿Por qué hablamos de Jesús como el Verbo generado por el Padre desde toda la eternidad? Pero ese Verbo tuvo que hacerse carne para reconciliar la carne, para reconciliar a la humanidad, a las criaturas, con el Padre. Así que Él dice, fue a través de mi humanidad. Es decir, podríamos decir que es el instrumento, es el agente, es el medio por el cual Cristo pudo, el Hijo de Dios, el Verbo, pudo hacerse carne y llevar a cabo su misión. Hice por cada alma todo lo que ella estaba obligada a hacer hacia su Creador, sin excluir siquiera a las almas perdidas. Verán, aquí realmente estamos llegando al corazón de la misión de Jesús. Él tenía que devolverle al Padre todo lo que la humanidad nunca haría debido al pecado original y a los pecados actuales del hombre. Todo lo que se le debía al Padre en reciprocidad, acción de gracias, amor, adoración y gloria, Jesús tuvo que hacerlo en nosotros por cada alma individual. Ahora bien, ese es un pensamiento impresionante porque, por supuesto, en nuestra humanidad nunca podríamos imaginar que eso fuera posible. Bueno, la humanidad de Jesús por sí sola, como pueden ver, tampoco habría sido capaz de hacerlo. Pero a través de la divinidad, la voluntad divina, la vida divina, viviendo en su humanidad, por medio de ese instrumento, Dios pudo hacer posible esta reconciliación y esta reparación, de modo que cada acto que Jesús realizaba, desde el más pequeño, como el primer aliento que comenzó a respirar al nacer, hasta el acto más grande de su último suspiro en la cruz, Jesús estaba reparando por ti y por mí todos nuestros pecados, todas las cosas que no habíamos hecho, como decimos en el Confiteor. Sabes, nosotros también confesamos lo que no he hecho, las cosas que he omitido hacer por pereza o por cualquier otro motivo o razón. Jesús estaba obligado a hacerlas hacia el Padre en nombre de todos nosotros. Él tenía que hacerlo por aquellos que serían salvados y tenía que hacerlo por aquellos que se perderían. Verás, esta es la misión de Jesús, no solo hacer posible que seamos salvados, sino que, en cierto sentido, más importante aún, como dice Duns Scoto, el gran doctor de la Inmaculada Concepción, Él lo hizo para que la gloria del Padre pudiera cumplirse, para que la gloria del Padre pudiera ser completa en nombre de todos nosotros. Y sin la humanidad de Jesús, Él no podría cumplir esa misión. Y ahora Él te va a decir a ti y a mí, sin tu humanidad en la tierra, tampoco puedo continuar esa misión a través de mi iglesia, que ahora es el instrumento de mi humanidad en la tierra. Por lo tanto, te necesito. Sabes, Dios ciertamente puede hacerlo sin cualquiera de nosotros individualmente, pero no puede hacerlo sin la iglesia, sin su humanidad en la tierra, su cuerpo en la tierra, su cuerpo místico,
continuando esta misión de hacer reparación al Padre por todo lo que el Padre no ha recibido, toda la gloria que no ha sido devuelta a Dios, y al mismo tiempo hacer reparación por los pecados que hemos cometido para que esos pecados puedan ser perdonados y la misericordia del Padre pueda alcanzarnos a través de la Iglesia, su instrumento en la tierra. Y Él dice, esto es porque por todas las cosas creadas yo tenía que dar al Padre gloria, amor y satisfacción completa. La única diferencia es la de las almas que de alguna manera satisfacen su deuda hacia el Creador. Así que Él está diciendo, sabes, algunas almas pueden hacer esto, pueden cooperar con Jesús en esta obra de redención por sí mismas, ciertamente como María lo hizo perfectamente. Pero hay almas que, dice Él, son capaces, a través de sus propias vidas, de compensar parte de esta deuda. Pero Él dice, incluso por ellos, yo tenía que hacerlo perfectamente y completamente. Casi nadie llega a satisfacerlo por completo, y ciertamente nadie que no viva en la divina voluntad podría hacerlo totalmente. María lo hizo con Jesús completamente, totalmente, gracias a la plenitud de gracia que recibió. Sin embargo, estos últimos unen su gloria a la mía, y todo lo que hacen queda como injertado en mi gloria. Así que Él dice que aquellos que vivirán en la divina voluntad y que son capaces de satisfacer la gloria del Padre, de darle gloria completamente, dice que es porque su gloria ahora es una con mi gloria a través del don y la inhabitación de la divina voluntad, la inhabitación mutua. Por otro lado, las almas perdidas permanecen como miembros secos que, al carecer de fluidos vitales, no son aptos para recibir el injerto del bien que hice por ellos. Mira, ellos eligen no ser injertados en la vida de Jesús. Así, mi humanidad restituyó la armonía que se perdió entre la criatura y su Creador y la selló al precio de sangre y de dolores inauditos. Así que fue a través de esta humanidad de Jesús y de la voluntad divina, obrando a través de su humanidad, por supuesto, que se pudo restaurar, reconciliar, volver a hacer esta integridad, esta armonía que se había perdido, esta unidad entre la criatura y su Creador, entre nosotros los seres humanos y Dios Todopoderoso. Y Él dice que su humanidad lo selló con el precio de su sangre y con dolores inauditos. Entonces Él está diciendo, ¿por qué entra en esta lección? Porque Luisa está experimentando ella misma este tipo de aflicción. Y entonces lo que Él está diciendo es, ahora tú, al entrar en mi humanidad, en mi divinidad, para ver lo que hizo mi humanidad, quiero que lo hagas conmigo, porque eres humana. Tú y yo somos humanos, y tenemos esta capacidad, por la naturaleza de nuestra humanidad, de hacerlo con Jesús, de continuar su misión e incluso, junto a Él, llevarla a su cumplimiento en el último día. Y así, esta es la obra, esta es la vocación, la misión de aquellos llamados a seguir a Cristo. Tomar nuestra cruz cada día, pero no solo su cruz, sino también compartir con Él la alegría y la gloria de su propia vida resucitada en cada acto que realizamos. Y Él dice, sí, tu vida estará escondida con Cristo en Dios, pero incluso aquí en la tierra comenzarás a conocer esa vida resucitada. Y Luisa también lo hace. Vemos en esos momentos cuando ella está tan llena de alegría y está experimentando, está llegando a conocer en su propia vida esa gloria del Señor resucitado. Y así nunca desesperamos, nunca perdemos la esperanza de que Dios estará con nosotros en nuestros momentos de aflicción, en nuestra propia humanidad, mientras sufre y atraviesa nuestra propia pasión con Cristo, de la manera en que Él nos llame a vivirla. Y nunca desesperes ni pienses que, oh, Dios no debe amarme porque me ha dado tantas cruces que cargar en mi vida, o por las formas en que nos pide sufrir y soportar nuestro sufrimiento con Él. No, de hecho,
puede incluso ser la manera en que Dios nos está llamando a una mayor unión, a un mayor conocimiento, a una mayor santidad y a una mayor gloria con Él en el cielo. Porque cuanto mayor es el don, mayor es la cruz. Y cuanto mayor sea el sufrimiento y la pasión que padezcamos en este mundo, mayor será nuestra participación en la vida eterna y en la vida resucitada de Jesús con Él en el cielo y con nuestra Santísima Madre. Así que, hermanos y hermanas, esto nos lleva nuevamente al final de nuestro tiempo y estamos muy agradecidos de que estén con nosotros. Gracias sobre todo por sus oraciones, que nos mantienen cerca del corazón de nuestra Madre María, de la Iglesia y del corazón de Cristo. Así que pedimos ahora a Dios Todopoderoso por la intercesión de María Inmaculada, por su corazón y por Nuestra Señora de Guadalupe, la Emperatriz de las Américas, que vele por cada uno de ustedes y sus familias. Pedimos por su intercesión que Dios los proteja de todo daño y de todo mal, que Dios les conceda esta vida continua con Él en el reino de su voluntad. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los guarde, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Anunciando el reino, cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino.